Es bien difícil que usted le pregunte a alguien que si ama a Dios y esta persona le diga no. Y si alguien se atreve a decir que no ama a Dios es porque, perdóneme, pero está herido. Pero ¿sabe cuál es la respuesta que nunca va a recibir de alguien porque el orgullo le gana? Que alguien le diga no sé amar a Dios. Fíjese qué interesante, no sé amar a Dios. Porque todo mundo pensamos que tenemos una relación y la mayoría de las veces es una relación imaginaria. Porque nos la imaginamos, más que tenerla, nos la imaginamos. Pensamos que tenemos una relación con Dios y nos imaginamos que la tenemos. Y nos perdemos de las cosas buenas. Pero yo siempre regreso a este principio. Cada vez que algo se me atora, yo regreso a este principio bíblico. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 26, si no me equivoco, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y en una de las versiones que más me gusta de la Biblia dice, para que sea como nosotros. Entonces, todos los atributos de Dios nos son dados si decidimos adoptar esa naturaleza. Si nosotros nos atrevemos a creer que Dios es como es y que Dios nos hizo a su imagen y lo que muchas personas no terminan de traducir el concepto a su semejanza. Amados, muy buenos días. La semejanza de Dios no es una cosa ligera, amados, todo lo contrario. La semejanza de Dios es algo impresionante. ¿Por qué? Porque nos pone en el plano de la naturaleza de Dios, nos pone en el plano en donde conocemos a Dios, sabemos quién es, sabemos qué es lo que hace y encima de eso nos la creemos de que podemos ahora sí que actuar como Él actúa, pensar como Él piensa, incluso sentir como Él siente. Y entonces toda nuestra vida cambia. Mire, a mí me fascina en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, hay una cita bien reveladora. Esto está a partir del versículo 13, dice, no hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que mi padre me dijo. Fíjense qué impresionante es esto. Jesús está diciendo, ustedes son capaces de dar mi vida. Dice, y esto se lo está diciendo aún antes de él subir y morir en la cruz. Le está diciendo, ustedes son amigos de aquel a quien están dispuestos a dar su vida. Y dice, y ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Y número 3, dice, ustedes ya no son mis esclavos, ahora son mis amigos porque yo les he confiado todo lo que sé de mi padre. Y aquí es en donde se torna interesante porque al amigo uno le confiesa las cosas que no le confiesa a otras personas. Al amigo le abrimos el corazón y le dejamos ver lo que hay adentro y simplemente lo recibimos o se lo damos, dependiendo del lado que es, porque sabemos que va a caer en el mejor de los lugares. Entonces, fíjese, amado, qué interesante es esto. Estamos viendo esta semana esta cita de 1 Corintios 2:9, en donde dice, así como está escrito, cosa que ojo no vio, que oído no oyó, y que nunca ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y aquí es en donde tenemos que desgajar esta cita y lo primero que tenemos que hacer es quitarle el misticismo, amados. Porque nosotros estamos pensando que Dios nos va a dar puras cosas que son, entre comillas, literalmente mejores que las que nosotros le pedimos y que en algún momento serán buenas y serán lindas y nos caerán del cielo. Pero en ningún momento, amados, dice que Dios no nos va a revelar aquello que nos va a dar. Al contrario, de acuerdo a lo que dice Juan 15, 15, dice que Dios se deleita en
compartirnos y revelarnos las cosas que hará, que estas cosas son inauditas, porque nunca nadie las había visto y nunca nadie las había escuchado y porque nunca nadie se las había imaginado siquiera. Pero dice Dios, pero si te considero mi amigo y si eres digno de mi confianza y si eres alguien que me ama, te las voy a revelar, porque todo lo que sé de mi Padre, te lo voy a decir. ¡Fua! Entonces, amados, es interesante que si Dios nos hizo a su imagen y para que seamos como Él, quiere decir que también podemos ser portadores de sus secretos, también podemos ser portadores de su gloria, también podemos ser portadores de su poder, porque Dios nos ha hecho iguales que Él. Y entonces cuando nosotros le amamos a Él, es decir, le conocemos, y cuando nosotros nos atrevemos a recibir su naturaleza y a ser como Él, también seremos portadores de las cosas que Dios nos hable. Por eso la Biblia habla de la profecía, porque Dios viene y nos revela con toda la confianza que hay en su corazón acerca de nosotros las cosas que habrá de hacer, que serán cosas asombrosas y que habrán de suceder de una manera impresionante, porque Él las dijo. Mire, me acuerdo mucho, hace muchos años, era unos 18 años más o menos, estábamos en una reunión en la ciudad de Chihuahua y y estaba la profeta Isabel Contreras predicando y de repente hace una pausa y voltea a ver a mi pastor, al pastor Roberto Tinoco, y le dice: Pastor Tinoco, antes del día 30 de este mes te será entregada una estación de radio. Y Dios sabe que este era el anhelo del corazón de mi pastor. Y yo la verdad es que no conocía a la pastora Isabel en lo personal como la conozco el día de hoy. Y dije, qué aventurado lo que le está diciendo, o sea, está muy pesado. Y de la nada vienen unas personas y buscan a mi pastor, no conozco los detalles específicamente, pero vienen unas personas, buscan a mi pastor y ellos le ofrecen una estación de radio armada con instalaciones y con todo. Y le dicen que por favor se la rente, y lo que le iban a rentar era ridículo. Y entonces me quedé pensando, y lo tengo muy claro de aquel tiempo, y dije, wow, ¿cuándo se había visto que una persona que tiene un negocio próspero, que está funcionando, de repente escuche la voz de Dios y vaya y se le ofrezca a alguien que no le va a dar negocio? Pero entonces dije, ay, cosa que ojo no ha visto, que oído no ha escuchado y que no había subido al corazón de Dios. Y desde entonces, mi pastor tiene una estación, Radio Palabra Viva, en la ciudad de Chihuahua, y esta estación no ha hecho más que crecer, porque así son las cosas que Dios nos da, las cosas simplemente crecen, pero porque mi pastor ama a Dios, porque mi pastor entiende que todo lo que Dios ponga en sus manos, Él lo va a poder prosperar porque es igual a Dios y porque obedece a aquel a quien tiene el privilegio de llamar amigo. Tiene sentido, ¿no? Amados, hay veces que usted y yo pensamos que Dios nos da cosas que no prosperan, pero porque no nos entendemos a la par de Dios. Y yo creo que sería bien interesante que tomáramos esta cita de Juan 15, del 13 al 15, y que nos atreviéramos a vernos a nosotros mismos con la capacidad que Él nos ha dado, no es nuestra, que Él nos ha dado, de verle a los ojos y decir, puedo ser amigo de Dios y Él puede confiarme sus secretos. Se lo voy a dejar de tarea, compártalo con alguien que lo necesite escuchar y nos vemos el día de mañana para cerrar esta serie.